ser un instrumento que utilizas, Señor, para que tu palabra llegue a los oídos y al corazón de todos los que aquí están y de todos aquellos, Señor, que a través de ello, de alguna forma, también la recibirán. Gracias, Padre. Estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús Cristo. Y eso, Señor, es garantía de tu presencia, porque has dicho, donde hay dos o más reunidos, Señor, en tu nombre, tú estás en medio. Gracias, Señor, por tu presencia aquí, en este lugar. Manifiéstate, Señor, a cada uno de los que aquí están hoy. A los que ya te han, Señor, aceptado, revive, Señor, su gozo, su alegría, su fe en el día de hoy. Y a aquellos, Señor, que todavía no te han aceptado en sus vidas, Señor, bríndale la oportunidad que tu Santo Espíritu, Señor, los traiga a aceptar a Cristo Jesús y así asegurar salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por el privilegio tanto de predicar como de escuchar, Señor, tu palabra en este día. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, aquí hay un tema que no sé si para el 20 tocamos una parte de él aquí, pero el año, los tiempos vuelan. 2, 3 años se van volando. Hoy hemos traído, hermano, este tema que con él también el Señor ha puesto en mi corazón llevarlo a otras iglesias, porque he entendido que el Señor me ha hecho entender que tiene un mensaje que quiere que todos escuchemos. Lo he titulado David, Armas y Gigantes. David, Armas y Gigantes. Si vemos el segundo slide, la segunda parte que le tengo ahí, hermanos, van a darse cuenta que vamos a empezar leyendo la palabra en Primera de Samuel 17, 48 al 49. Por favor, busquen la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 48 y 49. Cuando lo tengan, se ponen de pie, por favor. Repito, Primera de Samuel, está ahí también proyectado. Quien no tenga Biblia lo puede leer directamente, porque esa es la Biblia que utilizamos, la versión que utilizamos, Reina Valera 60, y está proyectado para que todos puedan leerlo. Pero el que lo tenga, pues sígalo en su Biblia física de papel para que veamos la fidelidad de lo proyectado. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 17, 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dice el 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Se pueden sentar, hermano. Hermano, una prédica poderosa. Un gigante derribado por un enano, llamemos un pigmeo, un jovencito sin experiencia ninguna, pero con la fuerza tremenda que da la convicción de saber que Dios está al frente. Que tú no estás echando solo ese pleito que no es tuyo, es del Señor.
Y ese resultado, en la medida en que vayamos desarrollando lo que aquí traemos, nos vamos a dar cuenta, si pasas a la segunda, Jaciel, nos vamos a dar cuenta que vienen una serie de acontecimientos para llegar aquí. Fíjense, quiero que hoy la prédica, lo que tengamos aquí va a ser un poco distinta, porque quiero hacerlo participando con ustedes con preguntas no retóricas, porque sí van a demandar respuesta de ustedes, pero preguntas que nos van a ir cuestionando para que luego vayamos desarrollando todo el contenido de la prédica de hoy. Por eso, hermanos, yo empiezo preguntándole a ustedes, cada quien está leyendo, ¿cuál de esta frase te parece elaborada correctamente y cuál consideras corresponde a la verdad bíblica? 1. El gigante que venció a David. 2. El gigante que venció David. 3. David venció al gigante. 4. El gigante venció a David. Parecen fáciles, ¿verdad? Parecen fáciles, pero no siempre lo que se proyecta como fácil, sencillo, nos dice de siempre lo correcto. Pero vamos a ver, yo quisiera que participemos hoy en esto, porque le dije que las preguntas eran como si fueran retóricas, pero la idea es de que la contestemos nosotros, la pensemos, y cuando tengamos la seguridad de la respuesta, digamos, esta es la respuesta. Porque quiero que hoy participemos entre todos en esta entrega que el Señor hace en el día de hoy. A ver, la primera respuesta, y quiero que los que estén de acuerdo me digan yo, levanten la mano y es suficiente. ¿El gigante que venció a David es correcto? No es correcto. No es correcto, hermana Luisa. Vamos a ver la número 2. El gigante que venció a David, ¿eso es correcto? Amén. Levánteme la mano, hermano. Amén. Muy bien. La pregunta 3. David venció al gigante, ¿es correcto? La número 4. El gigante venció a David. No. Nayeli. Nayeli se ríe porque ella sabe. Pásame a la siguiente. Señores, miren lo que yo digo aquí. Dice ahora, todas las afirmaciones son correctas. ¿Cómo así? Pero ¿de dónde sacó Darío esto? Bueno, vamos a ver, hermano, téngame paciencia. Tenga paciencia. Yo le dije que yo era un instrumento hoy del Señor y el Señor me va a llevar hasta ustedes, ¿verdad? Para traer su verdad por ahí. Quisimos hacerlo un poco distinto hoy porque esta forma la estamos llevando a otros lugares y quise que hoy la iglesia lo recibiera así. Las afirmaciones 1 y 3, dame atrás, Jaciel. 1, el gigante que venció a David. Y el 3, David venció al gigante. Vuelve a la diapositiva. Dice, las afirmaciones 1 y 3 son las más conocidas y las más difundidas por los cristianos. Y están contextualizadas bajo el marco de Primera de Samuel 17, 48 y 49, que es la palabra con la que iniciamos en el día de hoy. Estamos contestes todo con eso, ¿verdad que sí? Muy bien, pero digo, lo vuelvo a leer. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y dice el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Aquí diríamos con el tirapiedra, ¿verdad? Aunque no es igual, una honda es como algo así. No es como el que aquí usamos, que es con una horqueta y con una piedra detrás. Que a propósito, hermanos, una vez me dio una pedrada intentando hacer algo que me linció el brazo por 3 meses, primera vez. Entonces dice, y metiendo David la mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo, ¿dónde? En la frente. Óigame.
Y la piedra, váyanse imaginando esa escena, hermano. Vayamos haciendo una película mental de ese momento. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Imagínense un hombre con el doble de Francisco Aquino. Por todos lados, de arriba y de así. Y aparece un Davidcito con un tirapiedra, pero le mete una piedra, ¿dónde? En la frente. Fue tan fuerte que la piedra no dio y rebotó. ¿Qué pasó con la piedra? Quedó clavada. Y cuando él quedó con esa piedra clavada, ¿cómo cayó? De frente. ¡Puf! ¿Y qué pasó con la piedra? Me imagino ahora, ¿verdad? Sin hacer exégesis. ¿Qué pasó con la piedra? Cuando uno cae de frente con algo ahí, más se clava. Y se acabó de rematar el hombre, ¿verdad que sí? El gigante, pues cayó conforme a su tamaño y conforme a los abusos que cometía. Porque miren, hermano, ese hombre tenía a los israelitas a coger el monte, como decimos por aquí. Eso era todos los días que iba a insultarlo y nadie se atrevía hasta que apareció un pigmeo lleno del coraje y del poder que da el saber tener a Dios en su favor. Y ese pigmeo chiquito fue quien despachó definitivamente a la afrenta que representaba ese gigante. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Aunque aquí no lo hemos dicho todavía, ¿verdad? ¿O sí? Entonces vamos a ver, Jaciel, sígueme a la siguiente. Vamos a ver, hermanos, porque quiero hoy que la palabra se quede con nosotros de una forma extraordinaria y que no se borre jamás y que agrandemos el concepto que tenemos de esta lucha entre el gigante y David. Análisis de este encuentro. Y yo pregunto, ¿qué le acontecía al pueblo de Israel en ese momento? ¿Estaba en paz o estaba en guerra? En guerra. ¿Contra quién? Contra los filisteos, de donde tenían una familia gigante que estaba con ellos. Ahí mandaron a uno. ¿Quién era el rey en ese momento? Saúl. ¿Se acuerdan de cómo Saúl llegó a ser rey? ¿Verdad? Saúl, primer rey que tuvo Israel. Un rey mandado a poner, no por el Señor directamente, sino que él permitió. ¿Verdad que sí? Un día tendremos eso, permitió. Y Samuel buscó a uno gallardo, buen mozo, grande, con porte de rey. Y lo pusieron ahí. Otra pregunta, ¿qué era o quién era David en esa ocasión? Un pastor de ovejas. Un joven sin mucha significación, porque inclusive ustedes se acuerdan de lo que pasó con él, que ni siquiera lo tomaban en cuenta en principio el propio padre. No, tengo un muchacho por ahí. ¿En dónde basaba David su convicción de que vencería al gigante? ¿Quién tiene idea? ¿En qué? A ver, hermano. En su confianza en Dios. No en que era experto en tirar piedra. No. Bueno. Vamos a ver, eso lo vamos a ver en un ratito. En su confianza en Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, cuántas veces invoca David el nombre de Dios? El nombre de Jehová. Antes de ir a eso, algún día ustedes se han puesto a leer en ese capítulo y se han fijado cuántas veces David habla e invoca el nombre del Señor antes de ir a pelear con el gigante Goliat. Nadie ha tenido esa curiosidad de cuando lo ha leído, porque cuando puedan busquen para que se den cuenta que en unas 13 ocasiones mínimo, David invoca al Señor y se pone en manos de Dios antes de ir a pelear con el gigante Goliat.